Dios quiere sanarte. No es cierto, no es cierto. No siempre esta es la voluntad de Dios. A veces escuchamos: el Señor me está mostrando en este momento a una mujer con un dolor muy fuerte aquí en el área de su cintura, y Dios la va a sanar en este momento. Bueno, mira, en este momento te estarán viendo a través de esta predicación de sanidad que estás dando. Te estarán viendo miles y miles de mujeres, y muchas de ellas tienen dolor en esa parte, ¿verdad? Y Dios no las va a sanar a todas. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en todas esas expresiones de buena intención y de fe, donde ejercitamos esa fe del poder de Dios, pero muchas veces esa no es la voluntad del Señor. He titulado esta enseñanza: Dios no siempre quiere sanar. Y esto es una verdad. No debemos tener ningún temor, ninguna incomodidad de escudriñar esta verdad. Jesús, el Señor Jesucristo, no sanó a todos. Allá en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 5, el Señor andaba por ahí sanando, pero dice que en aquel lugar, ¿verdad? Dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Dice, sino que sanó a unos pocos. O sea, ¿había otros enfermos? Sí. ¿Por qué no los sanó? ¿No tenía poder el Señor para sanar? Sí tenía poder. ¿No tenía amor para ellos? Sí tenía amor. No es una cuestión de amor o de poder. Simplemente que a veces en el plan perfecto de Dios no está sanar a aquellas personas. Ahora, Dios en su palabra nos enseña que Él es el que pone y Él es el que quita las enfermedades. Él es el que pone la herida y Él es el que la cura, ¿verdad? Ahora, no es el predicador ungido aquel que ora por ti el que te sana. No fue Elías el que resucitó a aquel niño. No, es el Señor a través de Elías. Es el Señor a través de sus siervos. Entendamos esto de las enfermedades, porque es un tema muy bello. Hay enfermedades, de acuerdo a la palabra del Señor, que son de carácter espiritual. O sea, ¿por qué se enferma la gente? Bueno, hay enfermedades espirituales, ¿verdad? La envidia, por ejemplo, la envidia carcome. La tristeza, ¿qué hace? Consume. La palabra del Señor nos enseña también que si llevamos alguna vida así muy estresada, de mucha angustia, vamos a enfermarnos. En Lucas 6:18, ahí habla de que estaban muchos enfermos y que venían también algunos que habían sido atormentados por espíritus inmundos que atormentaban a aquellas personas, las enfermaban, pero el Señor las tiene el poder para sanar. Entonces, hay enfermedades de carácter espiritual, hay enfermedades de carácter natural. Sí, porque nosotros estamos sujetos a un mundo natural, a leyes naturales. Por ejemplo, si yo con esta pequeña sencilla camisa, yo salgo en tiempo de frío, está haciendo mucho frío allá afuera, y yo salgo y allá ando afuera mucho rato, me voy a enfermar. O sea, yo me tengo que enfermar. ¿Por qué? Porque el frío daña mi cuerpo. Si yo tengo un tipo de trabajo donde maltrato mucho mis ojos, pues me voy a enfermar de la vista. Eso es natural. La alimentación, si yo llevo un tipo de alimentación desordenada, voy a enfermarme. Si yo tomo mucho vino, me voy a enfermar de cirrosis. Estoy afectando mi hígado. Eso es natural, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando la persona enferma, ¿qué debe hacer para sanar? Bueno, pues hay una de las opciones que tenemos es ir con los médicos, para que a través de la medicina. El Señor dice en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 31, allí Jesús enseñó que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos pueden acudir al médico. Bendita sea la medicina que puede curar, ¿verdad? Dios ha puesto esa medicina a través de los médicos. ¿Para qué? Para que curen el dolor y la enfermedad de mucha gente que al enfermar, pues no acude a buscar al Señor. Porque no todos acudimos a buscar al Señor. No todos acudimos a que oren por nosotros.
Aquellos que no tienen el temor de Dios acuden hacia los médicos. Ahí está puesta su confianza. Bueno, la misericordia de Dios también les sana a través de la medicina. Bendito sea el Señor por esa misericordia. Otra opción que tenemos los que somos de fe, la de Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. ¡Oh, qué maravilloso! Pues esas son las opciones que Dios nos da para ser curados. Y eso es bello. Ahora, también la Escritura nos dice que hay enfermedad que no puede ser curada. Atención con esto. En Deuteronomio 28-27, ahí nos habla la palabra del Señor de muchas enfermedades. Pero, bueno, ahí dice que hay enfermedad que no puede ser curada. O sea, ya estamos advertidos por la palabra del Señor, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿por qué no puede ser curada? Bueno, una de las razones es porque, digamos, es un tipo de enfermedad crónica. Otra de las razones es, bueno, porque todavía la ciencia no descubre la medicina para ello. Y hay otros propósitos del Señor a través de estas enfermedades que no pueden ser curadas. Y si dice que hay enfermedad que no puede ser curada, tácitamente nos está diciendo que hay enfermedad que sí puede ser curada. Oye, hace la diferencia entre una y otra. Entonces, a ver, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto de la palabra de Dios acerca de la enfermedad. La enfermedad, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, viene en la lista de las maldiciones. Atención con eso. La enfermedad viene en el libro de Deuteronomio en la lista de las maldiciones. O sea, la enfermedad es una maldición. ¿Ok? Y Proverbios 26:2 nos dice que nunca la maldición vendrá sin causa. Qué interesante esto. Nunca la maldición vendrá sin causa. Siempre hay una causa de esa enfermedad. Hay diversas causas, ¿de acuerdo? Bueno, la más común, y hay muchas escrituras para confirmar esto, ¿cuál es? El pecado. Sí, muchísimas veces el pecado es la causa de nuestra enfermedad, la mayoría de las veces. Eso revisémoslo bien, y siempre hay propósitos de Dios. En todo aquello que le ocurrió a Job, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 22 de Job, ahí dice la escritura que Job, de todo aquello que le ocurrió, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, sí había un propósito. Job, inteligentemente, Job, que conocía al Señor, ¿verdad? Él supo y él entendió que detrás de todo aquello que le sobrevino había propósito de Dios. Pues nosotros tenemos que aprender y tenemos que ver que sí, hay propósitos de Dios más allá de del pan de cada día, más allá de nuestro trabajo, más allá de nuestros dineros, más allá de nuestra familia, más allá de nuestra salud. Dios tiene propósitos eternos y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿qué le pasó a Job? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para hacer todas aquellas cosas que vinieron sobre la vida de Job? Satanás. ¿Sí? Satanás. Satanás es un instrumento de Dios, claro que sí, ¿verdad? Los ángeles son instrumentos de Dios. La naturaleza es instrumento de Dios. Recuerden cómo aquella tormenta sacudió la barca donde estaba el Señor, y ahí tenemos enseñanzas hermosas. Los animales son instrumentos del Señor. Tenemos a los cuervos alimentando a Elías, la burra de Balaam ahí también en aquel pasaje. Tenemos también cuando el Señor Jesús tuvo que pagar impuestos, ¿verdad? Mandó a que sacaran aquel pez y él traía un estatero para pagar los impuestos. Entonces, los animales son instrumentos de Dios. Pues déjeme decirle a usted que la enfermedad también es un instrumento de Dios. Y Dios trabaja a través de la enfermedad para propósitos muy, muy, muy bellos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el pasaje en 2 de Samuel, capítulo 12, donde David comete aquel pecado de adulterio, ¿verdad? Y bueno, entonces el profeta Natán viene y le recrimina ahí de parte de Dios a David aquel pecado, y David se arrepiente, ¿verdad? Y le dice el profeta, bueno, ok, por cuanto te has arrepentido, ¿verdad? Pues no morirás. Pero mira, por cuanto hiciste esto, esto y esto, el niño morirá. Sí,
palabra de juicio. El niño morirá. Aquella misma noche el niño enfermó gravemente. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? Inmediatamente se puso a orar. Inmediatamente se puso a clamar y entró en ayuno y oración por su hijo, como muchos de nosotros pudiéramos hacerlo por nuestros padres, por algún familiar, por algún amigo, por alguien que nos pide oración, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? A ver, ¿Dios escuchó la oración de David? Sí, la escuchó. ¿Dios sanó al niño? No. ¿Por qué no lo sanó? Porque había una palabra de juicio sobre David. Y así, en muchas escrituras vemos que Dios tiene palabra de juicio sobre algunas personas, y eso también puede ocurrir en este tiempo. Hay juicios a veces sobre aquella persona y nos piden oración, y nosotros en el amor del Señor pues lo hacemos y demás. Pero también tenemos que entender que Dios no siempre va a sanar. No siempre lo hará. ¿Sanó Dios a Job inmediatamente? No. ¿Hasta que qué? Hasta que se cumplieran los propósitos de Dios. Había muchos propósitos allí. Uno de ellos también pudiéramos decir todas las lecciones que aprendió Job y las que hemos aprendido nosotros, porque ahí está escrito en su palabra toda esta historia de Job. Lo que Job dijo, todo lo que ocurrió allí, para nosotros sigue siendo de mucha bendición. Hemos sido muy fortalecidos en fe a través de ese pasaje, ¿verdad? Nuestra fe ha crecido enormemente, y cuando tenemos alguna situación parecida de enfermedad, bueno, inmediatamente pensamos en Job y nosotros entendemos que Dios es maravilloso, que Dios nos ama, que Dios tiene poder para sanar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos no hemos sido bendecidos por esa experiencia que vivió Job? Millones de seres humanos. Ahí estaba también un gran propósito de Dios para fortalecernos a muchos y consolarnos a muchos, ¿verdad? En San Juan 11:4, ahí hablando de cuando enfermó Lázaro, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ahí Jesús dice, miren, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. A ver, mire, Jesús entendía que había otro propósito. A ver, ¿quería Dios que Job enfermara? ¿Que Lázaro enfermara? Sí. ¿Quería Dios que Lázaro muriera? Sí. ¿Por qué? Porque lo que en el plan de Dios estaba que Jesús iba a ir a aquella tumba a los 4 días de haber muerto Lázaro, y entonces el Señor Jesús resucitara a Lázaro. Y qué momento tan glorioso. Es uno de los pasajes más bellos de la Escritura, donde nosotros vemos que el poder de Dios, hay poder de Dios para resucitar, y nosotros seremos resucitados igualmente. Entonces, ¿había propósito del Señor? Claro que sí. Sí había propósito de Dios. Entonces, también tenemos otros pasajes cuando dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? No es que pecó no pecaron sus padres. Entonces, ¿por qué estaba enfermo? ¿Por qué había nacido ciego? Para que el poder de Dios se manifieste, para que las obras de Dios sean manifestadas. Como por allá en Egipto, cuando Dios se enfermó con úlceras y todo aquello. ¿Cuál era el propósito de Dios? Manifestar su poder. Entonces, detrás de la enfermedad, detrás de las cosas que ocurren, hay propósitos maravillosos del Señor. Pablo estaba enfermo. Le había sido dado un aguijón en la carne. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me sane y no me ha querido sanar. Y me dice, así quédate, Pablo, bástate mi gracia. ¿Y cuál era el propósito? Tener en disciplina a Pablo. ¿Por qué? Porque le habían sido dadas grandes revelaciones y Dios sabía que Pablo se iba a ensoberbecer. Pablo mismo lo dice. Entonces, grande es el plan de Dios, grande es el amor de Dios. Entonces, sí, tenemos muchísimos pasajes. En Nabucodonosor, por ejemplo, en el libro de Daniel, también, ¿qué sucede? Él tuvo que entrar en enfermedad durante 7 años. Y comió hierba. Si nosotros hubiéramos orado por él cuando iban 5 años, Dios no lo iba a sanar, porque había un castigo sobre su vida. Y finalmente, la Escritura nos enseña en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, que Ezequías se enfermó de muerte. Y Jesús nos dice cuando Lázaro, mira, esta enfermedad no es para muerte, que debemos entender que hay enfermedad de muerte. Y esa enfermedad de muerte ya es el tiempo de Dios para recoger a tu tío, a tu hijo, a tu hermana, a tu pariente o a aquel vecino.
o a nosotros mismos. Aunque oremos, aunque ayunemos, ya Dios no nos va a sanar. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios para aquella persona. Entonces, entendamos que detrás de la enfermedad hay grandes propósitos y no es una situación de amor ni del poder de Dios, sino hay un plan de Dios para tu vida y para mi vida. Dios te bendiga.